Bueno, Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Y yo sé que hay muchos que sentimos a veces, ¿no?, que no tenemos fuerzas, ¿no?, que parece que estuviéramos caminando o estuviéramos yendo de un lado para otro, o también por ahí estamos en el trabajo, ¿no?, y nos sentimos débiles, ¿no? Nos sentimos débiles aunque estamos haciendo cosas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que uno se sienta débil, pero igual está haciendo distintas cosas, ¿no? Pero eso suele suceder, ¿no? Y yo creo que no es un problema. El problema es cómo hacemos. Me pongo el anteojo porque si no me esfuerzo la vista. ¿Sí? ¿Cómo hacemos, no?, para recobrar las fuerzas? O sea, ¿dónde sacamos las fuerzas? O sea, que no está mal, ¿no?, sentirse débil, no está mal sentirse que no tiene fuerza, pero lo que uno tiene que saber es cómo recuperar las fuerzas y dónde recuperar las fuerzas. Por eso, este versículo, ¿no?, de Joel 3:10, ¿no?, que dice, diga el débil, fuerte soy, ¿no?, que muchas veces nos repetimos, tiene algo que es especial sobre el fortalecimiento. Y lo primero que dice, ¿no?, dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, y ahí dice, diga el débil, fuerte soy. Que eso es lo que nosotros siempre declaramos, ¿no? Pero, ¿qué significa esto, no? Porque esto es un lenguaje como de guerra. Fíjense que dice, forjar las espadas de vuestros azodes. Después dice, lanzas de vuestras hoces, ¿no? O sea que está hablando sobre que nos preparemos para la guerra, para la batalla. Y después diga, el débil, fuerte soy. ¿Sí? Primero tenemos que comprender que tenemos que estar preparados para la batalla. Y uno dice, pero ¿por qué nombra estas dos cosas, no? Primero dice forjad, ¿sí?, los adazones, que los adazones eran una herramienta para trabajar la tierra, ¿sí? Entonces dice que convertía esa herramienta, ¿sí?, en algo para la batalla, ¿no? Y yo creo que Dios nos muestra, ¿no?, que Él puede transformar todo, Él puede convertir todo. Entonces nos está diciendo que el instrumento que nosotros tenemos para trabajar, para sobrevivir, Él lo puede construir o lo puede transformar en algo para la batalla, de nuestro día a día. O sea que lo que nosotros estamos haciendo como algo habitual, como algo recurrente, Dios lo puede convertir en algo para la batalla. Amén. Después también dice, ¿no?, lanzas en vuestras hoces. Y las hoces también se utilizaban para cosechar, para ir levantando la cosecha. Dice que eso lo tiene que usar como si fuera una lanza, ¿no? Entonces, lo que está hablando, que todas las herramientas que nosotros tenemos en nuestra vida, la vamos a transformar en algo para la batalla, en algo para poder salir adelante, en algo para poder defendernos, en algo para poder conquistar, que por ahí no lo estamos entendiendo, ¿no? Lo usábamos para poder sustentarnos, para poder hacer algo, y por ahí ni nos gusta lo que hacemos, pero Dios lo puede transformar en algo que nos va a hacer ganador, en algo que nos va a hacer conquistadores, ¿no? Pero dice que para eso nos tenemos que preparar espiritualmente. Por eso dice, diga el fuerte soy. Y a mí es algo que me impacta, ¿no? Porque no dice, diga el fuerte soy, que es lo normal. Porque el fuerte puede decir, no, que soy fuerte. El débil no puede decir que es fuerte, ¿no? Entonces, esa declaración, ¿no?, que está en la palabra, no está en lo que siente la persona, en lo que sentimos nosotros. Porque lo que siente el débil es que está cansado, es que no tiene fuerza, es que no puede más, es que se quiere dejar. Pero la declaración dice que es fuerte, fuerte soy. Entonces esa declaración es una declaración de fe, que dice que el débil se vuelve fuerte, pero no por su propia manera. Es porque Dios le da la fortaleza. Es por fe que nosotros nos volvemos fuertes. No por nosotros mismos, sino por la grandeza de Dios en nosotros. Amén. Entonces cuando entendemos eso, que Dios nos puede fortalecer, que Dios nos puede hacer fuerte, que Dios nos puede llevar, esto lleva a la misma declaración que está en 2 Corintios 12:10, ¿sí?, en la palabra de Dios.
Segunda de Corintios 12:10. ¿Lo tienen? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Dios no busca personas que no se debiliten, que digan siempre estoy firme, siempre estoy fuerte, siempre estoy ahí, ¿no? Dios está buscando personas que reconozcan que son débiles. Por eso dice, diga el débil, no diga el fuerte. Entonces cuando nosotros dependemos de la fuerza de Dios, aprendemos que Dios es nuestra fortaleza. Que con Dios vamos a poder todo, no con nosotros, porque a nosotros se nos van a acabar la fuerza. Es algo natural, es algo que pasa siempre porque nosotros somos personas, nosotros somos seres humanos, y que en algún momento nuestras fuerzas se acaban, ¿sí? Tanto mental como espiritual o como física. Pero con Dios todo lo podemos, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra torre fuerte. Entonces, esto es algo profundo, ¿no? Que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Porque en la palabra y en todo lo que nosotros leemos, siempre vemos que hay gente que es débil, que hay gente que no puede, gente que no lo va a poder hacer, pero en ese momento es cuando Dios interviene y convierte la historia de una persona débil a una persona fuerte. Lo vemos con David, lo vemos con Gedeón, ¿no? Vemos como Dios convirtió a esas personas que para todo eran débiles, ni para el padre ni para la familia era alguien fuerte, pero Dios lo convirtió en algo fuerte. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Entonces cuando nosotros entendemos que Dios es nuestra fortaleza, que Dios lo puede transformar, que Dios es el que nos puede hacer lo que no somos, entonces es el comienzo de nuestra victoria. Es el comienzo de nuestra conquista. Porque antes, si nosotros pensamos que nosotros podemos por los recursos, por lo que entendemos, o por lo que somos, y ahí es cuando nosotros perdemos. En algún momento nos vamos a quebrar. En algún momento no vamos a poder. En algún momento nos vamos a debilitar, nos vamos a caer. Pero si Dios es nuestra fortaleza, nunca se va a acabar nuestra fuerza. Por eso Jesús le dice a la samaritana, si entendieras quién soy, pedirías agua para que de ti corran ríos de agua viva. Para que nunca tengas sed. ¿Cómo nunca? No, nunca más vas a tener sed. ¿Por qué? Porque Dios tiene fuerzas que son ilimitadas. Todo lo que viene de Dios nunca se acaba. Nosotros a veces dejamos de depender de Dios. Nosotros a veces abandonamos a Dios. Pero Dios siempre quiere estar con nosotros hasta el final. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, si nosotros empezamos a entender que Dios, nuestra fortaleza, es el punto de partida para la victoria. Para que sepamos que nosotros vamos a poder conquistar todo lo que nos proponemos con Dios. Amén. Entonces, la palabra dice que Él nos fortalece, no que nosotros nos vamos a fortalecer. Entonces a veces cuando nosotros declaramos, diga el fuerte soy, pensamos que nosotros sacamos fuerza de algún lado. No, es Dios que nos da fuerzas. Es Dios que está con nosotros, es Dios que nos acompaña. Entonces, siempre va a haber cosas que no podremos vencer porque somos humanos. Cosas que no vamos a poder llegar a lograr porque somos humanos. Pero si nosotros estamos con Él, Él sí lo va a poder hacer. Él va a abrir camino donde no hay. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él va a proveer lo que nosotros no podemos llegar a tomar porque Él lo puede hacer. Entonces, nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos llene de su fuerza. Que Él nos provea, no que nosotros digamos yo puedo, yo voy a hacerlo, no. Solo tenemos que cambiar. Amén. Vamos a leer Isaías 40:29. Isaías 40:29. ¿Entienden? Amén. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. O sea que dice que si no tenés fuerza, no solamente te la va a dar, sino que la va
a multiplicar, ¿no? A mí eso me sorprendió, ¿no? Porque Dios puede hacer con nada mucho. Y nosotros a veces pensamos que no, ¿no? Entonces, qué quiere decir eso, no? Que no todo está terminado, no todo está acabado para nosotros. Dios nos puede fortalecer y podemos ir a pelear esa buena batalla y salir victoriosos. Y vamos a ver 3 cosas, ¿no?, que podemos aplicar en nuestra vida para cuando se acaben nuestras fuerzas. Primero, cuando se acaban nuestras fuerzas, Dios puede ser tu fuerza, ¿sí? Vamos a leer 1 Samuel 36. 1 Samuel 36. Dice: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sí? Para entender un poquito qué pasó acá, David regresaba a Siglat, ¿no?, donde estaba viviendo, y encontró una ciudad destruida, una ciudad donde habían se llevado cautivas a las mujeres, a los niños, donde habían destruido todo, habían robado todo. Y no solamente eso, sino que los hombres que estaban con él hablaban de apedrearlo, le echaron la culpa. Culpa tuya pasó todo esto. Vamos a apedrearlo, vamos a matarlos. Imagínense David en ese momento. Tenía más de un motivo para quebrarse, para estar débil. No tenía los hijos, no tenía la mujer. Y no solamente eso, sino que su lugar de vida estaba destruido. Y no solamente eso, sino que la gente que estaba con él, los soldados, querían matarlo. Se podía haber debilitado, se podía haber quebrado, había dicho: ¿para dónde corro? ¿Qué hago? ¿No? Pero dice que él, sí, decidió buscar de Dios. Y ahí es cuando buscó de Dios y dijo: más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ocurrió un milagro, ocurrió un cambio, una transformación, ¿no? Cuando todo estaba mal, ahí él dependió de Dios y Dios, sí, le dio la fortaleza. Y ahí empezó él a enfrentar la situación. No antes, no dijo: bueno, vamos a recuperarlos, vamos para allá. No dijo, le preguntó a Dios: ¿lo podré alcanzar? ¿Podré ir? ¿Cómo haré? Dice que se fortaleció en Dios. Entonces muchas veces nosotros no esperamos a recuperar las fuerzas, sino que así como estamos cansados, débiles, tratamos de luchar. Imagínense no querer luchar con alguien, ¿sí?, levantando una espada pesada y no tener fuerzas. No tenemos velocidad, no tenemos impacto, no podemos hacer nada. Que la otra persona sí tiene fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar primero las fuerzas para poder pelear la buena batalla. Entonces, ¿qué hizo David? Eso es lo que hizo. Recuperó sus fuerzas y después fue a enfrentar la situación. Entonces, nosotros tenemos que entender que a veces cuando nosotros estamos desesperados por los problemas, las situaciones, por las cosas que nos suceden, ¿no?, y queremos resolverlos, y eso ¿qué nos hace? Nos debilita. Porque los pensamientos, porque estamos cansados de siempre lo mismo, porque nos impactó y nosotros estamos cansados y queremos resolverlos en ese momento, pero estamos débiles. Entonces no podemos pelear al 100%, y menos con nuestra fuerza, porque hay cosas que no las vamos a poder ganar, no las vamos a poder conquistar. Entonces, si nosotros nos llenamos de la fuerza de Dios, es diferente. Cuando vayamos a pelear, vamos a sentir que Dios está con nosotros y vamos a sentir la fuerza de Dios, el apoyo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos la victoria. Entonces, esto nos enseña, ¿no?, que David se fortaleció cuando tuvo el problema, ¿sí?, cuando la cosa estaba peor. Entonces nosotros no tenemos que esperarnos a que estemos caídos en el piso, a que ya tengamos el knockout, para pedir a Dios que nos ayude y nos extienda la mano. Ahí cuando estamos parados, ahí cuando apenas estamos endebles, le podemos pedir a Dios para fortalecernos y enderezarnos y ir contra la batalla. Ir a tomar eso que Dios nos prometió, ¿no? Fíjense, no sé cuántos conocen, ¿no?, el Burj Khalifa, que está en Dubái, que es el edificio más alto, ¿no? Uno de los edificios más altos del mundo, pienso todavía, ¿no? Saben que muchos quedan como
impactados, ¿no? Cuando van a Dubái y ven ese edificio. Uno cuando lo ve por las redes o por las plataformas o por la tele, ¿no? También dice, wow, qué edificio, no solamente por el formato, por la altura, ¿no? Por el lujo que tiene adentro, y todo el mundo es como que dice, qué estructura tan gigante, miren lo que hizo el ser humano, ¿no? Y queda impactado. Pero saben que lo más importante no es lo que vemos, no es lo que podemos mirar adentro, cómo está construido, ¿no? Y qué es lo que tiene, sino lo que está debajo de la superficie que no vemos. Lo más importante y lo que más costó de ese edificio hacer fue la estructura para soportar todo ese edificio. Todo el tiempo que le llevó a hacer esa estructura. Recuerden que está cerca del agua, ¿no? Está en un lugar difícil porque después hay desierto también, ¿no? Entonces, todo eso costó muchísimo y la gente no mira eso. La gente mira lo externo. Es como nosotros, mira lo que está afuera. Pero lo más importante de nosotros es lo que está dentro nuestro. Y qué mejor que esté Dios, que sea nuestra fortaleza, que pueda sostenernos y que cuando vengan los problemas, las situaciones, esté Dios con nosotros, para que nada nos pueda tirar. ¿Saben que ese edificio yo estaba leyendo, ¿no? Que estaba preparado para los vientos? ¿Vieron que tiene una forma aerodinámica, una forma rara, ¿no? Dice que puede moverse y uno puede sentir, estando en los pisos más altos, todo el movimiento. Pero es bastante el movimiento, no es que se mueve algo leve, ¿no? Se mueve el edificio literalmente con los vientos. Y está preparado para eso. Y el edificio no se cae, el edificio no se quiebra, ¿no? Entonces yo decía, qué bueno, ¿no? Que nosotros podamos tener una construcción así, ¿no? Que estemos parados sobre las rocas que es Jesús, y cuando vengan los vientos, cuando vengan los problemas, no caigamos, porque sabemos que Dios está con nosotros, que Él nos ayuda, ¿no? Entonces, la gente no lo va a ver, la gente no lo va a entender, pero es Dios que está con nosotros, es Dios que nos acompaña. Nosotros tenemos que echar raíces en la palabra de Dios, en Jesús, y sostenernos de Él, y cuando vengan los problemas, no nos va a tumbar, porque Dios es el que nos sostiene, porque Dios es el que nos ayuda. Entonces nuestra fortaleza, nuestra verdadera fortaleza es afirmarnos en Dios. Amén. Porque a veces pensamos que somos fuertes, nada nos va a mover, nos van a mover, pero no vamos a caer, porque Dios está con nosotros. No sé si vieron alguna vez cómo la palmera con los vientos se dobla, pero fíjense que no cae ni tampoco se quiebra. Después se mantiene en la misma posición. Entonces, eso puede pasar con nuestra vida, nos puede mover, nos puede afectar, pero no vamos a caer, porque Dios está con nosotros. Amén. También Dios nos fortalece en el lugar donde nosotros vamos a estar, ¿no? Donde pensamos que nos vamos a romper, ¿sí? Y vamos a leer Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense que la promesa dice, o no dice, ¿no? Nunca tendrás cansancio, ¿sí? Dice, tendrás nuevas fuerzas. Quiere decir que vamos a estar cansados, ¿sí? Que vamos a estar débiles en algún momento, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestras fuerzas se terminan, siempre se van a terminar, ¿sí? Pero siempre las fuerzas van a venir de Dios, ¿sí? Dice que levantaremos las alas como los águilas, ¿sí? Y fíjense que los águilas saben que no aletean, no sabían, no sé si sabían, ¿no? Pero ellos como que van planeando, tiene un nombre distinto, ¿no? Que no es planear, sino que es como dejarse llevar por las corrientes de los vientos, y eso lo va elevando cada vez más, ni hacen fuerza, ¿no? Y lo levantan. Entonces dice que nosotros no vamos a dar cuenta, pero Dios nos va a levantar.
vamos a ver cada vez más alto, vamos a estar cada vez mejor y ver de una manera distinta, porque Dios es el que nos levanta, no nosotros. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense, si uno camina no se fatiga. Yo digo, ¿por qué dice esto? ¿No? Porque es como que si corremos nos vamos a fatigar o nos vamos no sé, a mí me pasaba que cuando corría mucho me dolía acá al costado, no sé si a quién le dolió, pero a mí me dolía. Yo decía, ¿qué será eso? Que te pincha y no puedo correr más. Y una vez traté de seguir corriendo que me pinchaba y me dolió un montón, no corrí más. Entonces dije, no estoy preparado para correr. Entonces yo pensaba, cuando leía esto, ¿no? Digo, debe hablar de eso, ¿no? Porque aun cuando uno corre, ¿no? No solamente que se cansa, sino que le duele, ¿no? Y cuando camina dice que no se va a fatigar. Entonces habla de una persona que ya viene cansada, una persona que ya hizo tanto que hasta caminar ya lo fatiga. Es cuando uno sube una escalera alta, ¿no? Y llega a los últimos pisos y ya es como que le falta el aire, ¿no? No sé qué me pasa, yo por ahí ya a mi edad ya me está fatigando un poco, ¿no? Entonces, dice que eso, lo que va a dar Dios, va a hacer que nosotros no nos cansemos ni nos fatiguemos. Y eso viene de parte de Dios, ¿no? Pero lo mejor es lo espiritual, no solamente las fuerzas físicas, lo espiritual. Porque si nosotros estamos bien espiritualmente, todo lo demás acompaña, ¿no? Pero si nosotros estamos débiles espiritualmente, nosotros no vamos a poder levantarnos, nosotros no vamos a poder movilizarnos, nosotros no vamos a querer comer. Pero cuando nosotros estamos fuertes espiritualmente, no hay quien nos pare. Entonces vamos a tener fuerza para hacer lo que no hacíamos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él va a dar fuerzas nuevas, dice. Amén. ¿Saben que el acero tiene un proceso para fabricarlo que se llama templado, ¿sí? El acero dice que es sometido a altas temperaturas y dice que recibe después un proceso de enfriamiento, ¿sí? Y ese enfriamiento le hace que el acero tenga unas propiedades que después tenga más resistencia que lo que nosotros podemos imaginar. Es que ahora lo sabemos, ¿no? Que vemos que puede uno en un acero poner columnas de acero, ¿no? Y poner una carga de cemento y mucho peso, y el acero lo resiste, ni se dobla, ni se deforma. Dice, pero ¿cómo puede ser? Es porque tiene que pasar por este tratamiento. Pero si el acero así como está, uno lo agarra y no hace este proceso, no se hace tan fuerte, ¿no? Entonces yo cuando leía esto decía, este proceso tan agresivo, ¿no? Que es de mucho calor y de repente un enfriamiento, ¿no? Porque es ponerlo al rojo vivo, ¿sí? Más de 450 grados, 500 grados y de repente al agua, ¿no? Ese es el proceso de templado, ¿no? Que es muy agresivo, ¿sí? Pero eso lo prepara para poder resistir. Entonces yo decía, muchas veces nosotros pasamos por eso, ¿no? Parece que todo está muy caliente, parece que todo quema, parece que no lo podemos soportar, ¿no? Y de repente vienen aguas. Entonces nosotros eso lo vemos como un proceso, ¿no? Como que Dios nos está abandonando y que de repente estamos pasando por eso que parece que nos está quebrando, parece que nos está, ¿sí? Haciendo un cambio en nosotros muy brusco, de mucho calor a mucho frío. ¿Vieron esas personas que se meten en los baldes con hielo? No sé si alguno se anima a hacer eso, ¿no? Yo no creo que vaya a hacerlo. Pero hay muchos que lo hacen ejercicio y de repente se meten y después salen, ¿no? Y eso los prepara físicamente, ¿no? Y dice, yo no quiero tener esa preparación, pero es fortalecimiento también, ¿no? Entonces muchas veces nosotros estamos pasando, ¿no? Por el fuego, estamos pasando por esa presión, estamos pasando por algo que no entendemos, pero es algo que Dios está haciendo en nosotros para fortalecernos. ¿Para qué? Para poder resistir al día malo, a los momentos que nosotros no estamos preparados. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo para nosotros. Y nosotros a veces no lo entendemos. Y no queremos pasar por eso. Pero Dios nos está forjando. Dios nos está haciendo fuerte. Amén. Entonces, a veces nosotros pensamos que el fuego viene para destruir, o lo frío que no podemos soportar es para quebrarnos, pero es para hacernos más fuertes, es para desarrollar esa resistencia que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, hay problemas que no van a desaparecer,
hay cosas que no van a cambiar, ¿sí? Hay cosas que parece que a nosotros nos hacen llorar y nosotros que pensamos que Dios nos está abandonando, ¿no? O dificultades que nosotros no podemos resolver, pero quiere decir que Dios nos está preparando, que Dios tiene algo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Amén. Entonces, fortalecerse no significa no tener problemas. Fortalecerse no significa no voy a llorar. Fortalecerse no significa no voy a tener miedo. Fortalecerse no significa me van a doblar. No, significa permanecer en Dios. Y que Dios sea mi fortaleza. Que esté parado en los cimientos de Jesús. Amén. Dios no te fortalece solamente para sobrevivir, sino para avanzar, ¿sí? Y vamos a leer en Josué 1:9. Entonces, Dios no te fortalece solamente para sobrevivir, sino para avanzar. Entonces, ahora estamos fortalecidos, nosotros nos sentimos fuertes y nos quedamos quietos, no. Tenemos que avanzar, ¿sí? En Josué 1:9, ¿sí? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿A dónde? A donde quieras. Cuando nosotros vayamos, no importa dónde vayamos, Él va a estar con nosotros. Dios estaba preparando a Josué para una nueva etapa en su vida, ¿sí? Moisés sabemos que había muerto y ahora tenía que él asumir las responsabilidades, estar al frente de un pueblo, ¿sí? Estar en esa presión, ¿no? De dirigir para dónde tenía que ir, qué tenían que hacer, ¿no? Entonces, Dios no le dijo cómo tenían que hacer, ¿sí? En ese momento. Dios no le dijo, hace así, hace así, no le dijo, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, y lo que Él le dio como promesa, que Él iba a estar con Él. Entonces, si nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros, vamos a salir victoriosos. Amén. Pero, ¿qué le estaba diciendo con esto? Le estaba diciendo que avance. Porque él estaba quieto, estaba de luto. Pasó un día, pasaron dos y seguía ahí, ¿no? Dios sabía que había muerto su siervo. Pero él tenía que seguir lo que Dios tenía para poder planear para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, dice, mira que te mando. Entonces Dios lo estaba mandando. Y nosotros a veces pensamos que Dios no puede mandar nuestras vidas. Dios puede mandar nuestras vidas para bendecirnos, para recibir a aquellos que nosotros estamos anhelando, porque ellos habían recibido la promesa de que iban a llegar a ese lugar donde fluía leche y miel, donde no sembraron y iban a cosechar, donde iban a tener un hogar seguro, cálido, bueno. Y es lo que ellos anhelaban y querían, pero ¿qué tenían que hacer? Seguir adelante, ¿sí? Avanzar, para tomar la bendición que Dios tenía para ellos. Entonces, esforzarse y ser valiente, ¿para qué? Para tomar el propósito de Dios para cada una de sus vidas. Entonces, Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero si nosotros no avanzamos, ese propósito no se va a cumplir. Dios tiene el propósito que es bueno, ¿sí? Que es agradable para nosotros, pero nosotros tenemos que avanzar, no otro por nosotros. Nosotros tenemos que avanzar. Antes tenemos que fortalecernos, después avanzar, tenemos que seguir y no desmayar. Amén. Entonces, fortalecer no es permanecer en un lugar quieto, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Seguir el camino que Dios quiere que sigamos, ¿no? Dios los preparó para que avancen, no para que se queden ahí, ¿sí? Del otro lado del Jordán, es para que crucen y para que vayan a pelear la buena batalla. Entonces Dios quiere que vos seas bendecido, pero tenés que fortalecerte en Dios y avanzar. Vas a poder enfrentar ese problema, esa situación, vas a poder hacer lo que estabas anhelando, pero tenés que avanzar, no solo con Dios. Y todo lo que quieras hacer, siempre pensar que Dios está con vos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces Dios quiere que nosotros lo tengamos en cuenta en todo. No sé cuántos recuerdan, ¿no? En el 2010 que quedaron los chilenos atrapados, ¿no? En la mina, ¿se acuerdan? Los 33 hombres, ¿sí? Que quedaron bajo tierra durante muchos días, ¿sí? No sé si se acuerdan cuántos días. Casi 70 días, 69 días
bajo tierra, en oscuridad, ¿sí? Y eran muchos hombres, no era uno. ¿Saben que cuando hay un problema, no sé, ¿a quién le pasó alguna vez que hace encerrado en un ascensor que no funcionaba? ¿Nadie? Bueno, buenísimo. Yo me quedé, mi tía vive en Lugano y 2, y los edificios de Lugano y 2, los ascensores andan más o menos, más mal que menos, ¿no? Entonces, uno vio que eran medio, siguen siendo viejitos, ¿no? Y bueno, andaba medio mal, se había reparado, no sé qué. Yo subí con 2 señoras hasta el piso 3, iba yo, era el último. Y en el piso 9 se trabó, en el medio. Me perdí, no podías abrir la puerta, no podías. Y las señoras, 2 minutos, ay, qué bueno, ya van a venir, tocar timbre y suena como una cotorra, no sé qué. Entonces tocamos eso, bueno, ya pasó, no te preocupes vos, me decían a mí. Yo tenía 12 años, ¿no? No te preocupes, no tengas miedo, me decía la señora. Bueno, yo estaba ahí tranquilito. Y bueno, estaban tocando la señora, ¿sí? Pasó un minuto, pin, después pin, 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 la señora pasó 5 minutos, empezó a gritar la señora, ¡alguien que nos abra acá! ¡Alguien que nos abra acá! Vos quedate tranquilo aquí. Ay, ya me estaba poniendo nervioso. No vas a quedar acá todo el día, no viene nadie, ¿qué pasa? Yo tenía que hacer cosas. Y la señora le empezó a callar un ratito, vamos, espera un poco, no me pongas nerviosa. Empezaron a gritar entre ellas. Vos quedate quietito, vos quedate ahí. Yo ya me había sentado en el piso, ¿no? Y estaban nerviosas la señora y seguían gritando. Y ya se escuchaba una voz, ahora vamos a ayudarle, esperen, esperen. Iban a cortar la luz, no sé qué iban a hacer, el ascensor iban a poner de vuelta. Ahí cortamos la luz, agárrense. No sé, al final lo arreglaron, pero las señoras se pusieron muy nerviosas, ¿no? Y había luz. No se podían soportar entre ellos. Yo pienso que si quedábamos media hora ahí, las señoras se mataban entre ellas, ¿no? Y de paso me pegaban a mí, no sé. Pero yo imagino a estas personas, ¿no? Que estuvieron atrapadas ahí semanas, un montón de tiempo, ¿no? Y yo creo que Dios estuvo con ellos, ¿no? Porque ellos dicen, ¿no? Que fue Dios el que estuvo con ellos, ¿no? Pero estos mineros, ¿saben qué hicieron? Se prepararon, ¿no? Desde el día 1 se prepararon, ¿sí? Dice que se organizaron, establecieron horarios, distribuyeron responsabilidades, ¿sí? Mantuvieron una comunicación, ¿sí? Fluida, sana entre ellos, ¿no? Se organizaron para sobrevivir también con lo que tenían, ¿no? Todo lo pusieron, ¿no? Como en un marco, ¿no? De un orden. Y saben que la persona que puso ese marco fue una persona que buscaba mucho de Dios. Les leía la Biblia, oraba. Dice que cuando oraban, porque estaban en la oscuridad. Imagínense estar en la oscuridad tanto tiempo, tanta hora, ¿no? En la humedad, ¿sí? Dormir en ese lugar que no era algo agradable, ¿no? Porque una cosa es, uno diría, pero ellos estaban acostumbrados, ¿no? Pero no estaban acostumbrados a estar días, casi meses, ¿no? Una cosa es un tiempito. Imagínense, yo estoy redactando 5 minutos en un ascensor. Imagínense días bajo la tierra, ¿no? Muchos metros abajo. Entonces dice que esa persona que dice cuando oraban, dice que traía paz, que sentían un alivio, que sentían que las fuerzas volvían de vuelta, esos que racionaban y comían muy poco y bebían muy poco, ¿no? Pero dice que estuvieron bien, dentro de lo que se puede decir, ¿no? Y podrían haber estado más días, ¿no? Ahí, porque enfrentaron todo de una manera distinta, porque se fortalecieron en Dios y pudieron salir, ¿no? Y pudieron enfrentar la situación. Y uno diría imposible, ¿no? Que puedan sobrevivir. Yo pensaba, lo primero es que se matan todos, se pelean por los alimentos, se ponen nerviosos, llegan a un ataque, ¿no? Colectivo, son muchas personas, pero el orden lo mantuvo Dios. Entonces, qué bueno que nosotros a veces no entendemos, tenemos a Dios que es nuestra luz, que Él es nuestra fortaleza, que Él nos guía. Entonces, nosotros a veces estamos rodeados de oscuridad, de cosas que no deseamos, pero tenemos que saber que si Dios está con nosotros, Él va a guiarnos, Él va a mostrarnos el camino, Él es el que ilumina nuestro sendero, ¿no? Como lámparas a nuestros pies. Entonces, si alguno de nosotros no se siente como que está en esa mina, ¿no? En un momento de oscuridad, en un momento que no tiene salida, ¿no? Como que está en una situación difícil,
empiece a buscar de Dios, empiece a orar, empiece a leer la palabra, que Dios le va a traer la salida, le va a traer el orden, le va a traer la tranquilidad, le va a traer la paz. Eso es lo que Dios hace a nuestras vidas, nos ubica en un mejor lugar. En Salmos 139:12, Salmos 139:12, dice: aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz, tiniebla, que la luz. Lo leo de vuelta, ¿no? Aunque las tinieblas no encubran de ti y la noche no resplandece como el día, lo mismo te son tinieblas que la luz. Amén. Entonces, para nosotros a veces es lo mismo, ¿no? El día, la noche, es como que nos da lo mismo todo, porque estamos pasando una situación que ya no nos importa, ¿no? Estamos alterados, que estamos preocupados, que perdimos la templanza, que perdimos la serenidad, que perdimos muchas cosas, ya no nos da lo mismo cualquier momento, ¿no? A veces porque estamos pasando situaciones que nos superan, ¿sí? Entonces, Dios está aún en ese lugar, Dios está con nosotros en todo momento. Dios sabe lo que estamos viviendo, Dios sabe lo que podemos soportar, Dios sabe cómo sacarnos de ahí, Dios sabe cómo mejorar nuestra vida. Entonces, nosotros no tenemos que esperar, nosotros no tenemos que desesperarnos, nosotros tenemos que acudir a Él y mantenernos firmes. Entonces, por eso tenemos que mantenernos firmes, ¿sí?, en Dios. Y Él nos va a fortalecer. Entonces, a veces lo importante no es cómo salgo de esta o cómo supero esto, sino cómo después sigo firme en todo el tiempo de mi vida, para no caer, para no debilitarme. Entonces tengo que fortalecerme en Dios. Entonces debemos hacer varias cosas para fortalecernos, ¿no? Primero, alimentar nuestro Espíritu Santo. En Mateo 4:4 dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para que esté fuerte, no con solamente alimento, sino con la palabra de Dios. Y uno puede alimentar su espíritu con el testimonio de otro, con lo que Dios hizo en la vida de otro, ¿no? Con escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Lo fortalece, ¿sí? Entonces, uno tiene que adorar, uno tiene que orar, tiene que congregarse, ¿no? Tiene que compartir a otro también lo que recibe de parte de Dios. Y eso, ¿sabe qué hace? Uno lo fortalece también a su espíritu. Uno dice: mira, Dios me usó. Compartí lo que recibí, compartí una oración, compartí un anhelo, y eso hizo que la persona también reciba de Dios. Eso uno lo llena en el alma, en el espíritu. Amén. Entonces tenemos que aprender también a esperar en Dios. En Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Tenemos que esperar en Dios, no en las personas, no en lo que puede llegar a venir para nuestra vida, no en un golpe de suerte. Sí, va a venir la lotería y ya está, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. No, así no sucede, ¿no? Nosotros tenemos que esperar en Dios. Él es nuestra salida, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos levanta. Dios es el que puede cambiar cualquier circunstancia, no un golpe de suerte. Creo que algunas veces dice: ¿tuviste suerte? No, Dios me ayudó. Dios es el proveedor, Dios es el que me sacó, Dios es el que hizo, no fue suerte. Es Dios con su propósito en mi vida. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que esperar en Él, estar tranquilos y serenos que Dios lo va a hacer. Amén. Y después lo tercero, recordar quién es el que está con nosotros. Dios. En Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? O contra nosotros, ¿no? Entonces nuestra fortaleza no depende de nosotros, depende de quién está con nosotros. Entonces siempre tenemos que acordarnos
que hay personas que no van a abandonar, hay personas que no van a criticar, hay personas que van a cerrar las puertas y esas circunstancias no van a cambiar, pero sí Dios va a estar con nosotros en todo momento. Amén. Entonces, si hoy estamos diciendo, bueno, ya no tengo fuerza, ya no sé cómo hacer, ya no puedo más, ya no sé cómo lograr salir de esta situación, esta adversidad, le tenemos que pedir a Dios que Él nos fortalezca. Tenemos que esperar que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé la capacidad, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé entendimiento para poder ir a pelear la buena batalla. Amén. Y avanzar a esa pelea, avanzar a lo que Dios nos lleva, porque Dios nos va a dar la victoria. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Nos ponemos de pie, vamos a orar, ¿sí? Dios, te damos